Bendiciones, hermanos. Bueno es el Señor y qué bueno alabarle en todo tiempo. Tuvimos ahí un pequeño desfase, pero bendito sea el Señor, estamos acá y quiero darle la bienvenida ya a todos los que están conectados. Agradecer a mi hermano René por su disposición y su servicio. Este día domingo que estamos de manera especial porque estamos por compartir la palabra, por recibirla, pero también mundialmente, o por lo menos así espero yo que sea mundialmente, se aparta este día de manera especial para celebrarle a las mamás. Hoy obviamente en cuarentenados desde esta forma, pero lo importante es que este día yo espero que el Señor bendiga a cada una de esas madres esforzadas, valientes, amorosas, muchas de ellas que desde rato han venido bregando, alguna hasta con nietos ya, y Dios les ha de recompensar. Así que hasta donde estén, les mando este saludo, un abrazo y que el Señor les dé fuerza, les recompense por todo el sacrificio, entrega, servicio y dedicación que tienen hacia sus hogares, de manera especial mi madre y mi esposa y obviamente todas las demás, ¿verdad? Todas son unas madres especiales. Esta tarde, amados hermanos, queremos compartir la palabra del Señor. Dios ha inquietado mi corazón a hablar este tema muy importante y yo le he titulado el perdón. Y yo quiero que me acompañe a buscar en Mateo capítulo 18 y verso 21. Al final vamos a procurar unos momentos, como siempre lo hemos estado haciendo, orar y vamos a optimizar el tiempo, amados hermanos, y que Dios nos ayude. Sé que estamos viendo respuestas del Señor en todas estas oraciones y hoy la vamos a continuar poniendo delante del Señor, creyendo que Él es un Dios fiel y que nos escucha. Así que me bendice dirigirme a usted. Mateo capítulo 18, verso 21. Quiero compartir, como les repito, el perdón. Dice el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quisiera hacer una pequeña oración para poner delante del Señor este tiempo. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por este momento que hemos tenido de adoración, Señor, hacia tu nombre. Gracias, Jesús, porque en medio de los tiempos que vivimos, tu fidelidad está siempre con nosotros, tu amor, tu misericordia y tu cuidado, Padre. Ayúdanos, Señor, a compartir con denuedo tu palabra y permítenos ser tierra fértil para ella, Señor, porque es la buena semilla, Padre, y tú eres el sembrador, Señor, y queremos que germine al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Queremos llevar fruto, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, quisiera en este tema que es tan controversial, delicado, especial, difícil de afrontar a veces, ver algunos aspectos que Dios inquietaba mi corazón cuando yo estaba con la inquietud de qué compartir. Estaba oyendo un mensaje y vino la reflexión hacia el perdón, pero yo le decía, Señor, ¿de qué compartimos? Y venía a mi corazón este verso, en esta pregunta que le hace el apóstol Pedro al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y viene el apóstol y dice, hasta 7, como dando a entender una cantidad máxima o grande que le estaba poniendo. Y la respuesta del Señor creo yo que lo dejó un poco contrariado, porque le dice, no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Y yo quiero continuar porque me gusta dar algunas definiciones, aunque hay cosas que de alguna manera ya las entendemos o comprendemos qué significa, pero yo buscaba qué significa perdón. Y perdón significa remisión de la pena merecida. Esto es bien importante, de la ofensa recibida
o de alguna deuda u obligación pendiente. Se lo vuelvo a repetir. Perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Esto es interesante porque hay una palabra en el Salmo 32 en donde eso nos pasó de parte de Dios, donde ahí se anuncia lo que iba a implicar que se nos remitiera la pena merecida, donde se nos remitiera la obligación pendiente, porque éramos deudores nosotros de Dios por causa de nuestros pecados. Y dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto, como le digo, esta bienaventuranza, hemos hablado en otras oportunidades que bienaventurado es dichoso o 3 veces dichoso. Esto implica, esta bienaventuranza implica una bendición especial, una gracia sobreabundante sobre nosotros. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces yo quiero hablarle como primer aspecto acerca del perdón de Dios, aunque no me voy a enfocar en el perdón de Dios necesariamente este día, aunque lo vamos a ver, porque vamos a ver que lo principal es el perdón de Dios y lo otro es el perdón hacia mi hermano. Entonces, Hechos 10:42, quisiera que me acompañara al libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 42, acerca del perdón de Dios, dicen esto los apóstoles, mire, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando de Jesucristo. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, y aquí viene esto maravilloso, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, mire qué maravilloso cómo estamos iniciando. Porque el perdón de Dios es algo tan sublime, tan grande. Y dice la Biblia acá que a través de Jesucristo, al creer en Él, íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que, porque si nosotros nos podemos hacer esta pregunta, hermano, ¿y por qué necesitamos el perdón de Dios? ¿En qué le hemos fallado? Yo siempre he estado, podría decir alguien, nací en un hogar cristiano, pudiera decir otro, yo soy muy joven, pero dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23 en adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuevamente nos reitera la palabra, hermanos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ni uno, ni un justo, dice la palabra. Y lo que estamos viendo acá es que dice que somos justificados, somos perdonados gratuitamente al creer en Jesucristo. Esto es muy importante porque para aquellos que ya creímos en el Señor, esto es una realidad maravillosa, pero para aquellos que no le conocen, es una realidad que deben de conocer. Muchos, el pecado es una carga muy pesada, es un peso muy grande que viene sobre nuestros hombros. Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos, pero no es nuestra justicia la que debemos de buscar, es la justicia de Dios mediante la fe. Entonces, ¿por qué necesitamos el perdón de Dios? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y viene el Señor y gratuitamente dice que nos justifica, nos perdona, nos salva al creer en la persona del Señor Jesucristo. Este es en cuanto al perdón de Dios. Yo oro y anhelo que este tiempo, este día, si alguien no cree en Jesús, no ha creído, no lo ha recibido en su corazón, no ha recibido el perdón de los pecados, este pueda ser el tiempo a través de este mensaje
que puedas recibir el perdón de Dios para tus pecados. Y si tú te habías alejado de igual manera, si tú te has ausentado, si estás ajeno al caminar con el Señor por las circunstancias, por las luchas, este es un buen día para que puedas retornar. Pero yo quiero hablarle esta tarde de este segundo perdón, el perdón a mi hermano. Como segundo aspecto, vamos a ver el perdón hacia mi hermano o mi hermano. Hablando, obviamente yo le iba a poner acá el perdón a mi prójimo, porque involucra a más, pero le quise poner así, basado en la pregunta que le hace el apóstol Pedro, cuando dice acá, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, por eso le puse yo acá el perdón a mi hermano o hacia mi hermano. Y volviendo un poco a Mateo, le quiero mencionar algunos aspectos brevemente en cuanto a esto que dice acá. El primero es que nos muestra Mateo que pecamos contra Dios y contra los hermanos. Porque cuando el apóstol le dice al Señor, a mi hermano que peque contra mí, es decir que, como lo dijo aquel personaje del pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Debemos de comprender algo, hermano. Pecamos contra Dios por regla general, como forma normal, común, pero también podemos pecar contra nuestros hermanos, contra nuestros semejantes, sean en nuestra familia en la carne o espiritualmente, nuestros hermanos en Cristo. Y esto es bien importante. Entonces, como primer aspecto de este perdón hacia mi hermano, debemos de entender que pecamos contra Dios y contra los hermanos. Podemos cometer pecados contra Dios y contra los hermanos. En cuanto al pecado, el pecado contra Dios, ya vimos el remedio: creer en Jesucristo, tener fe en su sangre, en su nombre, y eso trae perdón de pecados. Ahora nos va a tomar esta tarde o este tiempo en hablar acerca del perdón hacia mi hermano. Entonces, el segundo aspecto que yo quiero que note es que Jesús enseña que no debe de haber límite al perdonar, porque cuando la respuesta de Él es, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7, es un número, algunos dicen que la traducción tendría que ser, sino hasta 77 veces. Otros, como normalmente lo hemos dicho, o la regla general que hemos creído es hasta 70 veces 7. Entonces, la pregunta que me llamó la atención, que me hice yo porque me llamó la atención, ¿por qué Pedro sacó este número 7? ¿Por qué pregunta Pedro hasta 7? ¿Por qué no le dijo hasta 3, hasta 5, hasta 10, hasta 20? Sino que marca este número, porque el 7 en la Biblia tiene un número muy especial. Y he encontrado, hermanos, que probablemente Pedro estaba pensando en las ofrendas por el pecado o en la purificación, donde el sacerdote tenía que rociar la sangre 7 veces y en algunos casos tendría que rociar aceite hasta 7 veces. Es decir, que había un rito de purificación. Eso lo puede ver usted en Levítico 14, Levítico 16, por ahí puede buscarlo. Y yo quiero que vea algo. Ahí había un rito de purificación en donde se rociaba 7 veces sangre. Entonces yo creo que cuando el Señor les empezó a enseñar, o ellos empezaron a comprender que a través de su sangre ellos iban a obtener el perdón de pecados, tenía que haber un rociamiento séptuplo o de 7 veces. Entonces yo creo que por ahí estaba en el corazón del apóstol Pedro diciendo, Señor, ¿por hasta 7? Lo sorprendente es que el Señor, como ya le dije hace un momento, no le dice eso, no le dice sí, Pedro, hasta 7, sino que todavía lo pone hasta 70 veces 7. Pero porque yo quiero que note algo, el amor de Dios para el pecador es infinito. Le decía yo que el perdón de Dios no tiene límite. El amor de Dios para el pecador es infinito y es gratuito. Esta es la clase de amor que Él está esperando de usted y de mí, para que mostremos hacia los demás. Cuesta, no es fácil, sobre todo cuando no es correspondido ese amor que nosotros pretendemos brindar o dar a los demás. Es bien complejo, pero yo le voy a decir algo: Dios puede ayudarnos porque Él nos dio el ejemplo, y de eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, cuando aquí se usa el 7, este número, le decía yo que tiene un simbolismo en la Biblia de perfección. Entonces es una manera de decir que para el perdón no debe de haber límite, como le decía hace un momento. Entonces,
no debe de haber límite. Lo que está diciendo el Señor a Pedro, Pedro, no hay un límite. Cuantas veces tengas que perdonar a tu hermano, esas veces vas a tener que perdonarlo. Y esto es bien interesante y, como le decía yo al inicio, bien curioso, bien delicado, bien profundo, como usted lo quiera ver, porque no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón, no es fácil reconocer que uno está dolido muchas veces, o a lo mejor sí sea fácil reconocer que uno está dolido, pero el reconocer que uno necesita perdonar, eso ya es otro problema cuesta arriba. Entonces, por eso le digo, de este segundo perdón quiero hablarle, porque es importante reconocer que debo perdonar, que debo pedir perdón. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué necesito yo perdonar a mi hermano? Ya vimos por qué necesito el perdón de Dios. Y ahora vamos a ver por qué necesito perdonar a mi hermano. Y yo quiero que, si usted tiene ahí en qué anotar, ponga número 1, porque es un mandato. Esto es bien importante, hermano. ¿Por qué necesito yo perdonar a mi hermano? Número 1, porque es un mandato. Dice Marcos 11:25, cuando oren, perdonen. Mire el imperativo que está usando acá. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona, dice en esta versión, les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Entonces le vuelvo a repetir esta primera parte de Marcos 11:25. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Yo no sé si usted tiene, llamémosle así, un inventario, por lo menos a nivel mental, o posiblemente si usted lo haya notado o lleve algún registro de otro tipo, pero por lo menos a nivel mental, de aquellas cosas, de todas las cosas malas que a usted le han acontecido. Y normalmente cuando usted dice me pasó esto, ya sea en mi niñez, en mi juventud, ya en mi vejez, normalmente está conectado a una persona, a un evento que sucedió. Entonces, cuando veo acá, la Biblia dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Como creyentes necesitamos estar en una vida de oración. Y aquí es bien importante porque dice cuando oren, es decir, todo momento, porque dice la Biblia que oremos sin cesar, que en todo momento tenemos que orar. Entonces, imagínese usted, si oramos por la mañana, si oramos por la tarde, si oramos por la noche, o si solo oramos 2 veces al día, o si solo una vez oramos por día, la Biblia dice, en ese momento tienen que perdonar. Entonces, vemos acá que esto es un mandato. Y esto me da pie para hablar el segundo aspecto acerca del perdón hacia mi hermano. Y el segundo aspecto es, porque de lo contrario, Dios no me perdonará a mí. Se lo acabo de mencionar, pero le voy a leer acá otra cita que está en Mateo 6:14 y verso 15. ¿Por qué necesito perdonar a mi hermano? Porque de lo contrario, Dios no me perdonará a mí. Dice el verso 14, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, oiga esto, hermano, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, no sé cuántos pueden decir amén a Dios como Padre, no sé cuántos tienen a Dios como Padre. Entonces dice acá, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Le vuelvo a repetir el versículo 15 de Mateo 6. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Entonces fíjese que ya acá llevamos 2 aspectos bien fundamentales del perdón. Para algunos o la mayoría que me están escuchando tal vez no son cosas ignoradas, pero vale la pena repetirlo, porque aunque son cosas que a veces sabemos, las perdemos de vista y no las tomamos en cuenta. Entonces, número 1, ¿por qué necesito perdonar a mi hermano?
porque es un mandato de Dios. Número 2, porque de lo contrario Dios no me perdonará a mí. El tercer aspecto tiene un aspecto también muy importante y un ingrediente muy maravilloso. El perdón, número 3, el perdón trae sanidad. Esto es bien, bien importante, como le repito. El perdón trae sanidad. Esta sanidad es de tipo espiritual y también puede ser de tipo física. Y ya le voy a explicar por qué. Porque estudiando, yo quiero, aquí en la palabra, y quiero que me acompañe a Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16 dice, le voy a leer la nueva versión internacional. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Y oiga lo que dice, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es interesante esto, hermano, porque esta palabra sanados viene del griego en el Strong Concordance G2390 y es iaomai. Y esta palabra quiere decir sanar, pero interesante es, hermano, porque se usa en la Biblia. Usted recuerda varios pasajes de la Biblia, y le voy a buscar uno acá, Mateo 15, 28. Mire de lo que está hablando aquí en Mateo 15, 28. Aquí está la fe de la mujer cananea. Y en el verso 28 el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta palabra que usa acá la Biblia, sanada, es la misma palabra que dice acá, cuando dice Santiago que confesemos los pecados unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. Entonces, por eso vea usted, solo como ejemplo, le doy uno de los versículos que habla de que el perdón me trae sanidad física. El perdón me trae una sanidad física también. Es importante porque quizás empecé al revés, pero me interesa esto. Porque hay gente, hermano, que por falta de perdón, por ejemplo, David, es unos pasajes muy conocidos, en donde David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y entonces eso muchos lo han interpretado, que David de alguna manera empezó a tener un padecimientos a nivel de sus huesos, mientras él había callado su pecado. Pero él lo confiesa y él es sanado y él es limpiado de todo eso. Hermanos, mucha gente ha sido sanada de la artritis, por ejemplo, cuando ha logrado perdonar aquellas cosas que están en su corazón. Entonces, de tratamiento físico, de sanidad física, por lo menos se menciona 22 veces en el Nuevo Testamento o en la palabra, esta palabra. Imagínense, la misma que está usando acá. En el sentido figurado, en sanidad espiritual, eso es un poco más entendido. ¿Por qué? Porque, hermano, el no perdonar me va carcomiendo a mí, me va consumiendo por dentro. Imagínense que la Biblia dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Recuérdese usted que ya es cristiano, tal vez hace poco o hace mucho, el día que usted recibió el perdón de Dios, el día que usted entregó su vida al Señor, una de las manifestaciones gloriosas que uno experimenta es esa liviandad. Es como que un peso se quita de uno. Es como que uno bota una carga inmensa que estaba sobre los hombros. Es porque Hebreos dice que el pecado, habla del pecado y del peso que nos asedia. Es un peso que está sobre nosotros. Entonces, aquí en Santiago, posiblemente lo que Santiago está involucrando son los dos aspectos. Por eso le hablo que este tercer aspecto, ¿por qué necesito perdonar a mi hermano? Porque el perdón va a traer sanidad espiritual y física. Y es interesante porque mucha gente, hermanos, antes de morir, no logran morirse, están en agonía y necesitan escuchar que se les perdona, necesitan escuchar esa palabra de recibir el perdón. Y yo le voy a dar un consejo a usted, si tiene el día que le toque experimentar esto con un ser querido, que esté por pasar a la presencia del Señor,
Una de las cosas que hay que hacer es ministrar el perdón de Dios. Una de las cosas que hay que hacer es ponerlo a cuentas con el Señor. Y de la forma, mire, no tiene que ser una forma ni tan compleja. Sencillamente, de repente usted puede ir como familiar y poder decirle a fulanito o fulanita, yo quiero pedirte perdón a nombre mío, a nombre de toda la familia. Si alguien de la familia te ha ofendido, te ha dañado, yo quiero pedirte perdón. Y asimismo, a nombre de toda la familia, si tú ofendiste a alguien, si hay algo en el corazón tuyo acerca de alguien, y yo te perdono. Entonces, eso, hermano, es bien importante, es poder guiar a alguien en el hecho de muerte a estar en paz. Eso es bien importante. El cuarto aspecto, ya casi vamos a concluir, el tiempo ya avanzó también. Número 4, ¿por qué necesito perdonar a mi hermano? Para que mi corazón no se amargue. Para que mi corazón no se amargue. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien no perdona, esa falta de perdón en el corazón se va, hermano, produciendo, se va gestando, se va acumulando y se vuelve en una amargura. Es importante que mucha gente, quizás a veces, perdón que use el ejemplo, no necesariamente sea siempre así, pero digamos que quizás es, aunque hoy en día parece que la balanza se está nivelando, pero normalmente en un matrimonio, quien sufre más violencia, ya sea física, verbal, tradicionalmente o desde años, ha sido la mujer. Y entonces usted va a encontrar muchas mujeres que por las ofensas recibidas en su matrimonio, por su pareja, por su cónyuge, sus vidas están frustradas, sus vidas están entristecidas, sus vidas están amargadas. Como le repito y le aclaro, no estoy diciendo que solo a la mujer le pase eso, puede ser que a los hombres también de igual manera, solo estoy poniéndolo a manera de ejemplo, que a veces es más normal porque el hombre normalmente es el que ejerce más violencia sobre la mujer. Entonces hay muchas esposas, muchas mujeres que desarrollan, a veces tal vez por los mismos quehaceres posiblemente, no estoy diciendo que siempre la artritis tenga que ser eso, tiene que ver con algunas causas médicas, ciertamente, tiene que ver con algunos aspectos congénitos, ciertamente, pero también en muchos de esos casos, ¿por qué las mujeres desarrollan artritis? ¿Por qué esos dolores de cabeza en exageración? Posiblemente sea porque en su corazón van cargando con una falta de perdón que se ha vuelto amargura. Y esta palabra amargura que se usa acá es el griego picria, del Strong Concordance 4088. Y aquí se usa, hermano, por ejemplo, en algunos aspectos de la palabra, en algunos pasajes, se usa como, por ejemplo, en Hechos 8:23, metafóricamente de una condición extremada, habla de hiel de amargura, que le dicen a Simón el mago. En Romanos 3:14 lo traduce la Biblia como maledicencia. Entonces eso nos habla, solo para que usted vea lo importante de esto. Cuando veo acá en Romanos 3:14 y habla de maledicencia, por eso, y ese es un mal decir, por eso va a encontrar usted que mucha gente de la abundancia del corazón, como dice la Escritura, habla la boca. Entonces mucha gente de la amargura que está dentro, eso mismo sueltan. Por ejemplo, voy a hablar del hombre, pues, para que no sienta usted que estoy inclinado hacia la mujer. Por ejemplo, si un hombre sufrió en su niñez, en su adolescencia, y está amargado, y entonces ese hombre va a crecer y va a decir todas las mujeres son iguales, no hay mujer que valga la pena, y va a meter en un solo cajón, en un solo cuadro a todas las mujeres, posiblemente por lo que vivió. Si fue pequeño abandonado por sus padres y eso le ocasionó el dolor y la amargura de lo que estamos hablando, posiblemente después ese padre trate así a sus hijos de forma violenta, de forma abusiva, de forma de golpes, porque así aprendió o eso recibió.
Entonces se nota en esta maledicencia, pero en Efesios 4:31 se habla de un aborrecimiento amargo. Y en Hebreos 12:15 es en el mismo sentido del que hemos estado mencionando, de una raíz de amargura, pero aquí hay algo bien importante. Productora de frutos amargos. Esto es bien curioso y tremendo. Porque entonces esta raíz de amargura que está hablando acá en Hebreos 12:15 dice que produce frutos amargos. Por eso es que habla ahí de que van a contaminar mucho, se van a contaminar, van a comer de ese fruto. Hay personas en las iglesias amargadas con un líder o con una falta de perdón hacia un líder, y esa amargura les hace hablar en contra de esa persona, y de repente se sienta con alguien a comer, a tomar un café, y de esa abundancia del corazón empiezan a hablar y empiezan a decir, es que mira el pastor aquí, el pastor allá, o la esposa del pastor, o X líder, o X hermana líder también. Y entonces en esa medida la persona que está oyendo, si no tiene la madurez de poder digerir y de poder detener eso, se va a contaminar. La próxima vez que esta hermana se encuentre con ese líder, con ese pastor, en su corazón va a estar, este pastor lo que le hizo a esta hermana, este pastor dañó a esta hermana. Entonces por eso vemos acá que una productora de frutos amargos. Ahora, yo quiero ir concluyendo. ¿Cómo hago entonces para perdonar, hermano? Porque ya vi la necesidad de perdonar, de que Dios me perdone, de pedir perdón y de perdonar a mi hermano. ¿Cómo hago para perdonar? Y aquí hay unos pasos interesantes que Dios me hacía o me llevaba a la luz de la Escritura. Número 1, recordar que yo también he sido perdonado y que necesito el perdón. Esto es muy, muy especial e importante, hermano. Recordar que yo también he sido perdonado y necesito el perdón. Curiosamente, hermano, cuando nosotros hemos fallado y pedimos el perdón, queremos que inmediatamente se nos perdone, o que inmediatamente la persona nos diga, ok, te perdono. Pero difícilmente cuando alguien viene que nos ofendió a nosotros y nos dice perdonarnos, en nuestro corazón no queremos ceder. Por eso debemos de recordar, para poder perdonar, que yo también he sido perdonado y que yo también necesito el perdón. Dice Marcos 11:26, y si se acuerdan de que tienen algo contra alguien, perdónenlo. Háganlo para que su Padre en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Fíjense acá lo que dice en esta versión. Y si se acuerdan de que tienen algo contra alguien, este es el contexto de llevar la ofrenda al altar. Pero aquí hay algo bien importante. Si se acuerdan, ese acordar de que, bien, mi hermano, tengo que arreglar esto, me debe de llevar también a recordar que así mismo yo necesito perdón. Número 2, tomar la decisión de obedecer el mandato de perdonar. Yo necesito tomar esa decisión antes de cumplir la acción del perdón, antes de estar frente a la persona, porque dicho sea de paso, le quiero aclarar algo. Muchas veces no vamos a necesitar estar frente a esa persona. Por ejemplo, tal vez esa persona ya no está con nosotros. Usted difícilmente va a poder estar frente a esa persona. Pero ¿a dónde empieza esa sanidad? ¿A dónde empieza ese perdón? Pues delante de Dios. Y si Dios nos permite, delante de las personas también. Pero tiene que tener uno la sabiduría, porque muchas veces, hermano, usted y yo hemos sido ofendidos y la persona ni cuenta se dio. De repente alguien me ofendió, yo no me di cuenta, entonces vengo, yo digo, no, yo necesito ponerme a cuentas con esta persona porque lo que hizo me ofendió, pero el otro no se fijó. Y llego yo donde esta persona y le digo, hermano, hermana, mire, necesito ponerme a cuentas con usted porque fíjese que el otro día usted dijo esto, esto y esto, y esto me ofendió, y yo nunca esperé que usted dijera esto. Y la otra persona sorprendida tal vez, porque no esperó tal vez en su corazón habernos dañado. Entonces en esos momentos uno tiene que tener la sabiduría y la capacidad de asimilar y sencillamente qué hacer en esos casos. Si usted necesita ir donde alguien y ponerse a cuenta si posiblemente la otra persona no se fijó o aunque se haya fijado, no necesitamos entrar en tanto detalle. Sencillamente podemos llegar delante del Señor, ponernos a cuentas primeramente con Él y luego ir a esta persona y sencillamente decir, fulanito, fulanita, solo quiero decirte que te bendigo
y que te amo en el amor del Señor. Y ya con eso estamos mostrando un gesto de perdón. No tenemos que entrar en detalle. Ahora, si hay confianza, si hay libertad, si hay algún aspecto que Dios permita, pues hay que hacerlo. Entonces, dice Mateo 5:23, es parecido a lo que estamos hablando en el anterior. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y dice esta palabra que yo la subrayé, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese andar me habla de un accionar que yo tengo que tener. Es decir, yo no puedo únicamente reconocer si sí es cierto, tengo que perdonar. Ok, tengo que ir, anda, deja ahí y anda, acciona, levántate, conduce a hacerlo, dirígete a hacerlo, acciona en cuanto a eso. Y tercer y último aspecto, necesito orar para que Dios me ayude a perdonar. Hebreos 4:16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. El perdonar no es fácil, pero Dios nos ama y Él nos puede ayudar. Dice esta versión, me gustó como decía por eso. Cuando tengamos alguna necesidad, ¿cuál es la necesidad? Perdonar a mi hermano. Acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Eso debemos de conocer nosotros y saber, hermanos, y recordar. El Señor te ama. Aunque en mi corazón haya amargura, el Señor me sigue amando. Aunque en mi corazón haya falta de perdón hacia alguien, el Señor me sigue amando y Él me puede ayudar para que mi corazón sane, para que mi corazón se fortalezca. Y dice 2 Pedro 3:14, por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Otra versión dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con Dios. Yo solo quiero, porque el tiempo ya avanzó, ¿qué cosas debo perdonar? ¿O a quién debo perdonar? Yo hacía una lista acá y solo se la quiero hacer rápido, la lista esta. Debo perdonar a quien me ha rechazado en una relación, en un negocio o dentro de la familia. Debo de perdonar humillaciones o a quien me ha humillado por lo que soy, por lo que no soy, por lo que tengo o por lo que no tengo. Debo de perdonar a quienes me han ofendido con intención o no. Debo de perdonar a los que han hablado mal de mí o de mi familia. Debo perdonar el abandono de alguien o aquel a quien que me abandonó. Dicho sea de paso, hay un verso hermoso que dice que aunque padre y madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Debo perdonar a ese socio que me quitó el negocio, que me hizo quebrar. Debo perdonar el engaño sentimental de una pareja, de un cónyuge, de un hijo, de un padre. Debo perdonar los golpes físicos o los abusos verbales. Debo perdonar lo que un líder me hizo. Tal vez no me tomó en cuenta, tal vez me despreció, o tal vez eso pienso yo, etcétera. Yo solo le he enlistado esto, pero hay muchas más cosas que pudiéramos decir lo que necesitamos perdonar. Perdonar a aquel que le ayudé yo en su momento de necesidad y tal vez le presté dinero y ahora yo estoy en necesidad y él no, y no me ayuda de la misma manera. Debo perdonar a esa persona. Debo perdonar a aquel que un día yo le confié algo y fue y rápido lo contó a alguien y me desnudó frente a otros, etcétera. ¿Cuántas cosas el Señor va a traer a tu corazón? Y yo quiero, solo para cerrar y que oremos, el perdonar, hermano, no implica que todo va a marchar igual de inmediato o que todo volverá a la normalidad. El que yo perdone a alguien no significa que todo va a volver al 100% como estaba antes, pero algo sí tiene que ser cierto en ese perdón. Implica que tu corazón tendrá paz con Dios
y contigo mismo. Eso sí tiene que ser una realidad. Posiblemente, por ejemplo, el engaño de un esposo a la esposa, y viene la esposa bajo la necesidad de perdonar y lo logra hacer. Posiblemente no se restablezca la relación, posiblemente no vuelvan a ser una pareja como eran antes, pero en tu corazón habrá paz contigo, con Dios. En tu corazón habrá la satisfacción de que estás en paz con Dios. Esto es bien importante. Entonces, no todo va a volver a la normalidad. No significa que todo va a volver como está, pero significa que en mi corazón va a haber paz. Y yo quiero primero orar por este tema, porque sé que es un tema, como le he dicho, muy delicado, de mucha importancia. Pero sé que el Espíritu Santo está ahí contigo. Sé que el Señor que te ama te va a ayudar. Sé que el perdón, recibirlo, a veces no es fácil. Y a veces el brindarlo todavía es más complicado. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo quiero poner delante de ti y agradecerte por tu palabra. Señor, gracias porque somos bienaventurados, porque tú nos has perdonado. Pero Señor, yo necesito aprender a perdonar a mi hermano, Señor. Aquel que peque contra mí, mi Dios. Aquel que me ha defraudado, porque debo de reconocer que también yo peco y fallo contra mis semejantes también, Señor. De la misma manera o quizás hasta más grave. Solo que a veces yo minimizo lo que yo hago y maximizo o engrandezco lo que me hacen. Pero en esta tarde, Señor, yo me humillo delante de ti y te digo, Padre, yo necesito tu perdón, que yo necesito que tú me perdones, pero también yo necesito hoy sanar mi corazón y perdonar a aquel que me ofendió, aquel que me dañó, aquel padre, aquel esposo, aquella esposa, Señor, aquellos hijos, Padre. En el nombre de Jesús, mujer de Dios que me estás viendo, tal vez te sientes abandonada por tus hijos y eso te ha dolido en el corazón, pero yo te digo hoy, perdona y bendice a tus hijos. Perdona hoy la ofensa de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esta tarde el Señor sane tu corazón. Que esta tarde el Señor derrame de su aceite, de su vino. Que su Espíritu Santo venda toda herida, venga a vendar toda herida en tu corazón. Y pueda traer el perdón para que tiempos de refrigerio vengan sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. En el nombre de Jesús. No es fácil, pero Dios te va a ayudar. No es fácil, pero Dios está contigo. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hijos, perdonen a sus padres. Padres, perdonen a sus hijos. No somos jueces nosotros de ellos, como padres ni como hijos. Eso dejémoselo a Dios. No nos toca a nosotros juzgar o menospreciar a aquel que nos dañó, nos ofendió. Posiblemente lo haya hecho con mala intención. Posiblemente lo haya hecho con saña, con alevosía, con premeditación. Pero no nos toca a nosotros juzgar eso. A nosotros nos toca perdonar porque es una orden del Señor. En el nombre de Jesús. Y yo quiero poner delante del Señor las peticiones. Si tú tienes una necesidad o una petición aparte de lo que hemos orado, yo quiero ponerte delante del Señor. Hemos estado orando por algunas de ellas, por protección, por aquellos que les toca salir a trabajar, por aquellos que están en situaciones aún en un hospital o en una clínica. Mi hermana Esmeralda Martínez, la ponemos delante del Señor. Andrea Delino, Henry Romero, César Silva, Señor, los ponemos, los bendecimos y te pedimos que tú los guardes, los protejas, Señor amado, hasta donde ellos se dirigen, aquellos también que les toca salir a trabajar en estos días, Señor, que tú los guardes, Padre, de todo mal, que tú los libres de todo mal, Señor. Oramos por aquellos que están con quebrantos de salud para que tú te puedas glorificar, Señor. Mi hermana Mariela Pineda, mi hermana María Elena Olivo, la ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu mano de poder,
de tu gracia, de tu favor sobre ella, Señor. Por Isaac también, para que tú sigas haciendo la obra, Señor, en sus intestinos, Padre, por una hermana Julia Valle, por protección también para Luis Mengíbar, por Rosa Melara, Señor, por toda la familia Melara, por toda la familia Mengíbar, Señor, por los tíos, primos, sobrinos de mi esposa que están allá en los Estados Unidos, Señor, que forman esta familia. Por Jorge López, Señor, y mi prima, Padre, lo bendecimos, lo ponemos en el hueco de tu mano, para que tú obres, Señor, en su vida, en su cuerpo, Señor, en su alma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Señor, como lo hemos estado haciendo, por Rosa Marina Anaya, Señor, por los hijos de mi hermana Toñita también, Señor, los ponemos delante de ti, los presentamos delante de ti, y mi hermana Rosa Marina, que es hermana también, en el nombre de Jesús, para que tú te puedas glorificar. Señor, haz un milagro en todas estas vidas que hemos puesto delante de ti. Y de manera especial queremos poner a los pastores, Señor, a nuestros pastores generales, que tú les bendigas, les guardes y los traigas con bien desde Panamá. Pero a la vez, Señor, queremos orar y bendecir a los pastores de las filiales, Señor amado. Mi hermano Jorge Zelaya en Panamá, Señor, mi hermano Wilfredo en Sonsonate, Señor, mi hermano Douglas en Jiquilisco, Padre, mi hermano Mauricio en Usulután, Señor amado, en el nombre de Jesús, mi hermano Miguel allá, Señor, en Aguachapán, Padre amado, mi hermano César en Apopa, Señor, mi hermano Enoc en Jiquilisco, Padre amado, en el nombre de Jesús, a ellos, sus esposas, sus hijos, Padre amado, visítales y guárdales, Señor, prospérales, y provéeles lo espiritual y lo material, Señor. Y de manera, Señor, final quiero poner a cada oveja, Señor, de la iglesia local de Merliot, Padre. A cada oveja, Señor, cada familia, cada madre, Señor, que este día hoy queremos bendecir de manera especial también, Señor. Pero por nombre te pongo a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, a cada anciano que es parte de esta congregación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu fidelidad, tu cuidado, tu provisión llegue a cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gloria y honra, Señor, porque en medio de los tiempos que vivimos, tu vara y tu cayado nos han de infundir aliento. Vas a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Señor, en el nombre de Jesús, y este tiempo, Señor, en el que estamos, Señor, vamos a salir fortalecidos porque te tenemos a ti, Señor. Y vamos a salir en victoria porque te tenemos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo, hermano, que se han conectado. Les recuerdo, estamos el día martes, en horario de las 8 de la noche, y el día jueves también. Y esta ha sido una tarde de bendición. Que el Señor prospere su vida en este inicio de semana. Y los que les toca salir a trabajar, ánimo, que Dios sea su escudo y su estandarte. Y los que nos toca trabajar home office o estar desde casa, pues que el Señor nos siga bendiciendo y guardando y prosperando en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga.